Has logrado lo que otros sueñan, pero el vacío interno es un grito que no puedes silenciar. ¿Por qué el éxito se siente como una jaula de oro? Cada mañana, 1.000 millones de personas se despiertan con la firme promesa de que hoy será diferente. Visualizan la meta, sienten la euforia del cambio y trazan planes perfectos. Sin embargo, antes de que el sol alcance su punto más alto, la inercia de una vida entera los arrastra de vuelta al fango de lo conocido. No es falta de talento, ni de recursos. Es algo mucho más profundo, enterrado en el tejido mismo de nuestra historia como especie. Un mecanismo que funcionaba perfectamente hace 10.000 años, pero que hoy es tu peor enemigo. Tu cerebro no busca tu felicidad. Busca que no mueras antes del anochecer. El cambio es peligroso. En el centro de tu cráneo residen los ganglios basales, un sistema de control que prefiere la rutina más destructiva antes que la incertidumbre más brillante. Para esta estructura primitiva, repetir un error es seguro porque ya lo has sobrevivido antes. Intentar algo nuevo, aunque sea positivo, activa las mismas señales de alarma que un ataque inminente. Es una guerra química donde tu voluntad es un soldado a pie enfrentándose a un imperio mecanizado. Estamos programados para ser prisioneros de nuestra propia supervivencia. Planear el cambio te da placer, pero ejecutarlo te da pánico. Tu mente te engaña para que no actúen. El estancamiento no es un estado estático, es una erosión lenta del alma. Sentimos que estamos esperando el momento perfecto, la señal divina, o el golpe de suerte que lo cambie todo, sin darnos cuenta de que el suelo se está hundiendo bajo nuestros pies. La verdadera tragedia no es fracasar, sino darse cuenta demasiado tarde de que nunca llegamos a empezar. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esa parálisis no es tu culpa, sino un error de software que puede ser editado? La solución no está en esforzarse más, sino en dejar de luchar contra tu propia biología. El secreto está por revelarse. Prefieres la herida que ya conoces a la medicina que nunca has probado. Tu mente te está protegiendo hasta la muerte. Hace aproximadamente 12.000 años, la humanidad cometió un error de cálculo evolutivo. Pasamos de ser nómadas audaces a colonos sedentarios. El instinto de explorar fue sofocado por la seguridad de la muralla y el cultivo. En ese momento, nuestro cerebro grabó a fuego una regla que hoy te mantiene encadenado. Fuera de los muros está el caos. Dentro de los muros, aunque haya hambre, hay vida. Esta herencia neolítica es la que hoy susurra en tu oído que ese trabajo que odias o esa relación marchita son mejores que el riesgo de lo incierto. Has construido una fortaleza alrededor de tu propio estancamiento. Tu cerebro es un velcro para lo malo y teflón para lo bueno. Estás diseñado para detectar amenazas, no oportunidades. La biología tiene un término para tu parálisis: homeostasis. Es la tendencia de cualquier sistema vivo a mantener un estado interno estable. Si intentas subir la temperatura de tu ambición demasiado rápido, tu termostato biológico activará los ventiladores del autosabotaje para enfriarte. Sentirás fatiga repentina, dudas existenciales o una necesidad absurda de distracción. No es pereza, es tu cuerpo intentando salvarte de un cambio que no sabe procesar. Tu propia fisiología está configurada para mantenerte exactamente donde estás, sin importar cuánto grite tu conciencia que mereces más. Aislarse es morir. Por eso, tu miedo al juicio ajeno es en realidad un miedo ancestral a ser expulsado de la tribu. Existe una presión invisible llamada consistencia social. Si siempre has sido el que falla, el que no termina lo que empieza, o el que se conforma, tu entorno y tu propia mente han creado una identidad rígida. Romper esa identidad se siente como una traición. Preferimos ser una versión rota y predecible de nosotros mismos antes que una versión exitosa pero desconocida. El estancamiento es, en última instancia, un pacto de lealtad con tu pasado. Cada vez que intentas cambiar, estás intentando matar a la persona que todos, incluido tú, esperan que seas. Crees que te castigas por no cambiar, pero ese mismo castigo es lo que te impide hacerlo. Entramos en el laberinto. Tu mayor tragedia no será fallar, sino morir con tu mejor versión aún dentro de ti. ¿Quién se está quedando con tu tiempo? En 1760, el mundo cambió para siempre. La revolución industrial no solo creó máquinas, creó el concepto de la vida estandarizada. Nos enseñaron a cambiar nuestra curiosidad salvaje por la seguridad de una línea de montaje. La escuela y la fábrica nos programaron para no destacar, para no arriesgar y, sobre todo, para seguir el ritmo de otros.
1760 fue el año en que la humanidad decidió que la estabilidad era más valiosa que la libertad. Hoy, ese eco industrial sigue resonando en tu cabeza, diciéndote que salirte de la fila es peligroso. Tomas 35,000 decisiones al día. Tu energía se agota antes de siquiera empezar a luchar. El estancamiento tiene una banda sonora, el ruido blanco de las promesas postergadas. Vivimos en la sala de espera del algún día. Postergamos el cambio, esperando a que los planetas se alineen, sin ver que el tiempo es un recurso no renovable que se escurre entre los dedos. Cada excusa que te das es un ladrillo en el muro que te separa de quien podría ser. 1995 fue el inicio de la era de la distracción infinita, donde aprendimos que era más fácil mirar la vida de otros que construir la propia. Los algoritmos conocen tus debilidades mejor que tú mismo. Estás siendo anestesiado para que no sientas el dolor de no avanzar. No estás estancado por casualidad. Hay industrias multimillonarias diseñadas para mantenerte exactamente en ese estado de inercia. Un usuario que duda, que consume y que no actúa es el cliente perfecto. Tu parálisis es la ganancia de otro. La pregunta no es si quieres cambiar, sino si tienes el coraje de reclamar la propiedad de tu propia atención. El sistema no quiere que despiertes, porque un hombre que sabe lo que quiere es imposible de controlar. Pero existe una grieta en el sistema, un interruptor biológico que nadie te ha enseñado a pulsar, hasta ahora. Prepárate para el reinicio. Porque es más fácil destruir tu futuro que construir tu mañana. No eres débil, simplemente estás luchando contra la gravedad más poderosa del universo, la de tu propia química. En el año 1954, un experimento cambió nuestra comprensión del deseo para siempre. Dos científicos descubrieron por accidente el centro del placer en el cerebro de una rata. El animal prefería pulsar una palanca miles de veces antes que comer o dormir, hasta morir de agotamiento. Lo que no sabían entonces es que no estaban activando el placer, sino la anticipación. 1954 fue el año en que entendimos que tu cerebro prefiere buscar la recompensa que obtenerla. Por eso planeas tu cambio sin ejecutarlo. Tu mente ya se ha cobrado el premio solo con la idea. Existe una extraña calidez en estar mal. Es una miseria que dominas, un dolor que ya no te sorprende. Existe un guión preestablecido para tu fracaso. Este archivo actúa como el mapa de una prisión invisible, donde cada instrucción refuerza el mundo. Tu vida actual es el resultado de seguir estrictamente un conjunto de reglas que no escribiste tú, sino tus miedos más antiguos. Para romper el ciclo, primero debes reconocer que estás siguiendo un manual diseñado para mantenerte a salvo, pero también para mantenerte pequeño. El primer paso para la libertad es ignorar el protocolo establecido. Te has convencido de que tú eres así, pero esa identidad no es un hecho. Es solo una repetición que se volvió sólida. Llegará un punto donde el dolor de quedarte igual será mayor que el miedo a cambiar. Ese es el umbral del colapso. En ese instante, la química que te mantiene estancado se vuelve inestable. El sistema empieza a fallar porque tu alma ya no puede soportar la presión de la mentira. 1986 fue un año de grandes rupturas y cambios estructurales en el mundo, recordándonos que incluso las estructuras más sólidas pueden desmoronarse si la presión interna es suficiente. Estás a un segundo de que tu propia realidad explote. La pregunta no es si la pared caerá, sino si estarás listo para correr cuando el agua finalmente rompa el muro. ¿Y si tu mayor miedo no fuera caer, sino volar tan alto que ya no reconozcas el suelo? En el año 1967, el psicólogo Abraham Maslow acuñó un término que explicaría tu estancamiento mejor que cualquier excusa: el complejo de Jonás. Basándose en la narrativa arquetípica de huir de un destino grandioso, Maslow observó que los seres humanos tenemos una tendencia casi patológica a evadir nuestra propia autorrealización. Nos asusta la luz tanto como la oscuridad. 1967 fue el año en que la ciencia confirmó que preferimos ser seguros y pequeños antes que expuestos y magníficos. Tu estancamiento es, en realidad, un refugio contra la presión de ser extraordinario. El éxito no es solo libertad, es una responsabilidad que tu cerebro primitivo no quiere cargar. El autosabotaje no es un error del sistema, es una función de seguridad. Cuando estás a punto de alcanzar un logro que cambiaría tu identidad, tu mente ejecuta un protocolo de regreso a la base. Empiezas a procrastinar, buscas conflictos innecesarios o dejas de cuidar los detalles que te llevaron hasta ahí. Es una demolición controlada de tu propio progreso. Tu cerebro prefiere el yo que sufre, pero conoce las reglas, al yo que triunfa, pero debe escribir reglas nuevas.
Subir la montaña significa dejar atrás a quienes prefieren el valle. El miedo a la soledad te detiene. Existe una comodidad perversa en la queja compartida. Cuando dejas de estar estancado, pierdes tu membresía en el club de las víctimas. Tus amigos y familiares, a menudo de forma inconsciente, intentarán devolverte al lugar donde te entienden. 1992 fue un año clave en el estudio de la dinámica de grupos, revelando que el grupo siempre castiga al que se mueve demasiado rápido. El estancamiento es el precio que pagas por pertenecer a una tribu que no quiere crecer. Es un pacto de silencio que te impide brillar para no cegar a los demás. Tu zona de confort es un cementerio de sueños vivos. Es hora de decidir quién debe morir hoy. ¿Estás avanzando o simplemente estás corriendo más rápido dentro de tu propia jaula? La diferencia es una trampa química invisible. En el año 2007, el mundo experimentó una mutación silenciosa. Con la llegada del acceso infinito en el bolsillo, nuestra relación con el esfuerzo se fracturó. Aprendimos que podíamos obtener la recompensa emocional de una meta sin haber movido un solo dedo para alcanzarla. 2007 fue el año en que la curiosidad se convirtió en consumo y la acción en observación. Hoy tu cerebro confunde aprender sobre el cambio con cambiar realmente. Estás atrapado en un bucle de información que te hace sentir productivo, mientras tu vida real permanece inmóvil. Tu cerebro ama la idea del éxito, pero odia el precio de la ejecución. Es un adicto a la posibilidad. El estancamiento no es una falta de actividad, sino una actividad mal dirigida. La gratificación instantánea actúa como un sedante para tu ambición. Cada vez que ves un video de motivación o lees un consejo que no aplicas, estás siguiendo el manual del perdedor optimista. Estás alimentando al monstruo de la dopamina con promesas vacías, permitiendo que el sistema mantenga tus sueños en una fase eterna de preparación. El conocimiento sin ejecución es solo una forma sofisticada de entretenimiento. Mañana es el lugar donde viven todos tus sueños muertos. Es la mentira más reconfortante que te cuentas hoy. Cada vez que te prometes algo y no lo cumples, una parte de tu identidad se rompe. El estancamiento prolongado crea una herida interna. Dejas de creer en tu propia palabra. Para el año 2026, millones de personas habrán perdido la capacidad de confiar en sí mismas debido a este ciclo de promesas rotas. No estás fallándole al mundo, te estás fallando al único aliado que tienes para salir de ahí. El estancamiento es la muerte lenta de tu credibilidad personal, convirtiéndote en un espectador de tu propio potencial desperdiciado. Solo cuando el dolor de ser quien eres supere al miedo de ser quien podría ser, romperás las cadenas. El reloj se detiene. Si pudieras borrar quién eres hoy, ¿qué elegirías ser mañana? El miedo a perderte a ti mismo te impide encontrarte. En el año 1949, el psicólogo Donald Hebb formuló una ley que rige tu parálisis actual. Las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. 1949 fue el momento en que entendimos que tu personalidad no es un destino, sino un hábito biológico. Has repetido tanto tus miedos y tus excusas que tu cerebro ha construido autopistas físicas para ellos. Estás estancado porque has pavimentado el camino hacia tu propio fracaso con tanta eficiencia que tu mente ya no sabe viajar por otra ruta. Cada pensamiento que tienes hoy es un eco de lo que fuiste ayer. Estás viviendo en una repetición. La identidad actúa como un software de seguridad. Cualquier intento de mejora es detectado como un virus por tu ego actual. Para tu cerebro, dejar de ser el que siempre falla es una amenaza a la estabilidad del sistema. Sigues estancado porque estás obedeciendo líneas de código que priorizan la coherencia sobre el progreso. Romper el ciclo requiere desinstalar la versión de ti mismo que crees que es real. Cada pequeña acción es un voto por la persona en la que te quieres convertir. Gana la elección hoy. 1971 fue el año del experimento de la prisión de Stanford, demostrando que los seres humanos se convierten en el rol que se les asigna. Tú te has asignado el rol de la persona estancada. Te has puesto el uniforme de la mediocridad y has cerrado la celda por dentro. La neuroplasticidad nos dice que el cerebro puede cambiar hasta el último día de vida, pero solo si tienes el valor de renunciar a la comodidad de tu etiqueta. No eres una roca, eres un río que ha olvidado cómo fluir debido a los sedimentos de tus propias mentiras. Para avanzar, debes estar dispuesto a traicionar a la persona que eres hoy. ¿Estás listo para ser un extraño?
Cada vez que dices, quizás mañana, estás firmando un cheque en blanco contra tu propia existencia. ¿Sabes cuánto te está costando realmente tu indecisión? En el año 1824, el físico Sadi Carnot sentó las bases de la termodinámica, revelando que en todo sistema cerrado, la energía tiende al desorden. Tu mente es ese sistema. 1824 fue el año en que la ciencia nos advirtió que si no inviertes energía en cambiar, tu vida no se quedará igual, se degradará. El estancamiento no es una pausa, es una caída lenta hacia el caos. Cada decisión que postergas es una fuga de calor vital que nunca recuperarás. La indecisión consume más energía que la acción más difícil. Es como mantener un motor encendido en punto muerto. La duda es una herramienta de control biológico. Mantenerte en un estado de evaluación perpetua es la forma más efectiva que tiene tu cerebro para evitar el riesgo. Si nunca decides, nunca fallas. Pero si nunca fallas, nunca avanzas. Estás atrapado en un proceso de optimización infinita, donde analizas todas las variables para no tener que enfrentar ninguna realidad. La parálisis por análisis es el impuesto que pagas por buscar una seguridad que no existe. Crees que has invertido demasiado para dejarlo ahora. En realidad, solo estás comprando más tiempo en una prisión que tú mismo construiste. Para el año 2026, la economía de la atención habrá perfeccionado el arte de venderte la indecisión como si fuera libertad. Te ofrecen 1000 opciones para que no elijas ninguna. El estancamiento es el negocio más rentable del mundo porque consume tu tiempo sin darte nada a cambio. Cada vez que evitas una decisión difícil, estás entregando tu soberanía a las circunstancias. El costo de oportunidad de tu vida actual es la persona increíble que podrías haber sido si hubieras tenido el valor de decir no a lo bueno para buscar lo excelente. Tu tiempo es una cuenta bancaria que se vacía cada segundo. Vas a esperar a estar en quiebra para empezar a vivir. El cambio no es una transición suave, es una demolición controlada. ¿Estás dispuesto a ver cómo tu mundo se cae a pedazos para construir algo mejor? Durante décadas, la ciencia creyó que nacíamos con un número fijo de neuronas y que el estancamiento era una sentencia biológica. Pero en el año 1998, un descubrimiento sacudió los cimientos de la medicina. Los científicos Peter Erickson y Fred Gage demostraron que el cerebro humano adulto puede generar nuevas neuronas. 1998 fue el año en que se nos dio el permiso biológico para cambiar. Tu cerebro no es una foto fija, es un jardín que puedes replantar, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde la última vez que floreció. Justo antes del gran salto, tu mente lanzará su ataque más feroz. El miedo que sientes es la agonía de tu antiguo yo. El punto de máximo estancamiento es también el punto de máxima energía potencial. Para vencer el algoritmo del fracaso, hay que forzar un reinicio del sistema. No se trata de arreglar la vieja versión de ti mismo, sino de ejecutar el comando de formateo. Este proceso es doloroso porque requiere borrar las preferencias, los miedos y las excusas que te han definido durante años. Es la única forma de que el nuevo hardware emocional pueda funcionar. Sin fricción no hay calor, y sin calor no hay transformación. Abraza la incomodidad como si fuera tu mejor aliada. Para el año 2026, la capacidad de desaprender será más valiosa que la capacidad de aprender. Estamos entrando en una era donde la rigidez mental es sinónimo de extinción. El estancamiento es un lujo que ya no puedes permitirte. Al aceptar que el dolor del crecimiento es temporal, desbloqueas una ventaja competitiva que el 99% de la población nunca conocerá. Estás dejando de ser una víctima de tu biología para convertirte en su arquitecto. Has soltado la orilla, pero aún no ves la otra tierra. Bienvenido al momento más peligroso y más sagrado de tu vida. Tu zona de confort no es un refugio, es el cementerio donde tu potencial se pudre en silencio. En el año 2001, el neurocientífico Marcus Raichle identificó algo que explicaría tu parálisis perpetua: la red neuronal por defecto. 2001 fue el año en que descubrimos que cuando no estás enfocado en una meta, tu cerebro activa un circuito de piloto automático que te arrastra hacia el pasado. Este sistema consume una cantidad masiva de energía para mantenerte rumiando errores y miedos antiguos. Estás estancado porque tu cerebro prefiere el gasto energético de la preocupación constante antes que el esfuerzo de la creación consciente. Tu mente está programada para navegar en círculos,
Cada día que no actúas, pagas con la moneda más cara que posees, tu tiempo irreemplazable. Existen cláusulas ocultas en tu estancamiento. Has aceptado inconscientemente cambiar tu grandeza por una seguridad ficticia. Estas reglas establecen que cualquier progreso debe ser saboteado si amenaza la estabilidad de tu yo actual. Sigues estancado porque estás respetando un contrato que ya no te sirve. Para avanzar, debes aceptar que la inseguridad es el único terreno donde el crecimiento es posible. La libertad comienza con la desobediencia a tus viejos patrones. No necesitas un salto heroico, necesitas una victoria tan pequeña que sea imposible de ignorar. Llegamos al año 2026, una era donde la distracción es la norma y la voluntad es el nuevo superpoder. El estancamiento es ahora una opción de diseño. Si no eliges tu destino, el algoritmo de la vida elegirá uno por ti. 1997 fue el año en que se nos advirtió sobre la economía de la atención, y hoy esa advertencia es tu realidad. Romper el ciclo requiere un acto de rebeldía biológica, apagar el piloto automático y tomar el control manual de tu destino. Eres el único que puede rescindir el contrato. La puerta siempre estuvo abierta, pero estabas demasiado ocupado mirando las cadenas. El camino se revela ahora. El cambio real no se siente como una explosión, sino como el silencio absoluto después de una tormenta. ¿Qué haces cuando ya no tienes excusas para ser pequeño? En el año 1953, el descubrimiento de la estructura del ADN nos reveló que somos información en movimiento. 1953 fue el año en que comprendimos que nada en nosotros es inmutable. Si tu código genético puede ser comprendido, tu código de comportamiento puede ser reescrito. El estancamiento no es una falla de tu hardware, es un error en el software de tu identidad que ha estado corriendo durante décadas. Ahora que has borrado el sistema operativo anterior, es momento de instalar el protocolo de la excelencia. La motivación te pone en marcha, pero el impulso te mantiene volando. Estás creando un nuevo centro de gravedad. El cerebro intentará una última vez regresar a lo conocido mediante el efecto banda elástica. Sin embargo, al repetir la nueva acción durante los primeros 90 días, la resistencia desaparece por completo. Has dejado de luchar contra el sistema para usar su propia lógica a tu favor. Tu nueva identidad ya no es algo que intentas ser, es simplemente lo que eres. El sistema ahora protege tu éxito con la misma ferocidad con la que antes protegía tu fracaso. Cada pensamiento positivo es un golpe de cincel sobre la piedra de tu destino. Estás esculpiendo una obra maestra. Llegamos de nuevo al año 2026. En este mundo hiperconectado, tu mayor activo no es tu dinero ni tu estatus, sino tu capacidad de mantener el rumbo cuando todo lo demás intenta distraerte. El estancamiento ha pasado de ser una prisión a ser un recuerdo lejano. 1988 fue el año en que se popularizó el concepto de flujo, y hoy tú eres ese flujo. Has dominado la tecnología más avanzada del universo, tu propia mente. La transformación está completa, pero el viaje apenas comienza. Has conquistado tu biología, has vencido a tu pasado, pero ahora surge el verdadero desafío. ¿Qué harás con tu libertad? Has pasado toda tu vida buscando la llave de tu celda, sin darte cuenta de que la puerta nunca tuvo cerradura. ¿Estás listo para admitir que tú mismo diseñaste tu propia prisión? En el año 1990, se declaró oficialmente la década del cerebro. Fue el punto de partida para entender que no somos víctimas de nuestros genes, sino los ingenieros de nuestra propia neurología. 1990 marcó el fin de la era de la resignación. Aprendimos que el estancamiento no es una condición médica, sino una elección inconsciente de seguridad sobre libertad. Hoy, con las herramientas del siglo XXI, esa elección ya no es necesaria. El mapa de tu miseria ha sido reemplazado por el plano de tu expansión. Tu antiguo yo ya no tiene dónde esconderse. La luz de tu nueva conciencia ha incinerado todas las sombras de la duda. Al llegar al final de este viaje, descubrimos el secreto mejor guardado. El manual de tu vida no era para sobrevivir al estancamiento, sino un registro de cómo lo creaste para protegerte del miedo a tu propia grandeza. Al entender esto, el sistema se vuelve obsoleto. Ya no necesitas las viejas reglas de seguridad, porque has aprendido a caminar en la incertidumbre con la confianza de un creador. Has hackeado el algoritmo de tu propia mente, y ahora el código te pertenece a ti. Ya no hay lucha entre tu biología y tu ambición. Ahora son un solo motor, una sola fuerza imparable que te empuja hacia adelante. Miramos hacia el futuro,
hacia el año 2045, donde el estancamiento será visto como una reliquia de una era primitiva. Tú ya estás viviendo en ese futuro hoy. Has cruzado el horizonte de sucesos, donde el regreso a tu vieja vida es físicamente imposible. 1969 fue el año en que el hombre pisó la luna, pero hoy es el año en que tú has pisado tu propio potencial infinito. Eres finalmente libre de ser quien siempre debiste ser. La serie termina, pero tu historia real acaba de empezar. Has vencido al estancamiento, pero ¿estás preparado para lo que el éxito te exigirá ahora? La respuesta te espera en la siguiente fase.